Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la quinta parte de este carro. Este carro es un E36 BMW. Yo he venido compartiendo cómo a mí me vendieron este carro con bastantes problemas cuando me habían dicho lo contrario. Yo he venido compartiendo cómo yo superé todos esos problemas, empezando con problemas de motores, de recalentamiento, problemas de cloche, tenido también problemas de sensores y problemas eléctricos. En esta parte voy a compartir cómo se le arregló los problemas de sensores al carro. Entonces, sí, eso es lo que les voy a mostrar en esta parte. Como expliqué, pues ya que después de que prendí el carro, pues entonces ya yo lidiaba era con el problema de que cuando yo calentaba el carro un rato, lo apagaba y después lo iba a prender, entonces él no daba, él no daba. Y si yo lo dejaba enfriar unas cuantas horas o al otro día yo volvía y ensayaba, el carro prendía, pero déjelo calentar y sí, otra vez, él no prendía. Aquí les comparto un videito. Pero entonces yo, buscándole al carro, yo le encontré que acá, pues acá va el tornillito, ¿cierto? Y acá va el sensor, va ahí es donde se ajusta. Pero esta cosita donde se ajusta, eso estaba como hacia un lado, creo que estaba para abajo, pero no me acuerdo cómo era que estaba. Y acá le habían puesto como una platinita con un huequito y salía, y él es que para sostenerlo como así. Y pues yo le vi eso raro y pues claro, eso no toma pensarlo más de 1 a 2 de que ya eso ahí en realidad eso no encajaba. Entonces ya yo mirando pues yo dije no, es que hay que empezar a descartar, ¿no es cierto? Porque primero que todo ya tenía un sensor pues de que obviamente no iba a ir. Yo le voy a mostrar foticos y cómo pues para comparar, para que vean cuál era la diferencia, es decir, pues del sensor que tenía a este que sí es el que va ahí, ¿no es cierto? Entonces yo le seguí buscando por ahí y empecé a encontrar bastantes problemas pues con los sensores también. Entonces les voy a mostrar unas cuantas foticos y les voy a ir explicando de ahí para allá cómo seguí buscándole el problema. Y bueno, entonces acá les estoy compartiendo una foto del sensor original del carro. Como pueden ver es un Bosch, tiene número de referencia, ¿cierto? Pero entonces ya como pues para descartar, y pues eso no tenía ninguna ciencia, eso sabía pues de que ese sensor, el que estaba ahí, no iba ahí, pues entonces yo mandé a pedir este sensor, ¿cierto? Pero entonces ya cuando este sensor a mí me llegó, pues estas son las cosas que yo empecé a darme de cuenta. Pues como pueden ver acá, el sensor del lado izquierdo es el original y el sensor del lado derecho es el que tenía pues el carro. Algo que se me olvidó también mencionar es de que esos punticos también son silicona. A pesar de que le habían puesto como una platinita ahí como para sostenerlo, la habían llenado de silicona como para que no se fuera a salir o algo. Pero entonces, como pueden ver,
Miren este sensor, que es el del lado izquierdo, ese ya es el que tenía el carro. Ahí donde entra el cable, que está dañadito, el cable entra derecho, ¿cierto? Y si tú sigues, como decir, una línea derecha, tú llegas al huequito donde entra el tornillo para apretarlo pues en la culata, donde debe ir pues allá donde él recibe la información de los árboles de levas. En cambio, el original, pueden ver, miren cómo entra hacia el sensor, pero toma como en una forma de L hacia el huequito donde entra el tornillo. Entonces, obvio, sí, ese sí no era el sensor que era para el carro, y que este original, pues, y obvio que sí encaja, porque ustedes ya vieron el video cuando yo les mostré. Ahora, para mi sorpresa, esto fue lo otro que encontré. Acá lo que ustedes están mirando en esta foto es que el sensor viejo, empecemos por el sensor viejo, que es el del lado izquierdo. Si ustedes ven ese conector, pues hay conectores que se les dice el conector hembra y el conector macho. El que tenía es un conector macho. ¿Por qué? Porque se enchufla hacia adentro del recibidor, mirando al que está al lado derecho, que es el del sensor de los árboles de levas original. Ese es en hembra. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Era el del lado izquierdo, ese era el que tenía el carro. Entonces, eso tenía un injerto. Lo que habían hecho era que le habían cambiado el conector en el cableado del motor. Lo habían quitado de un macho, que es lo que trae el cableado del motor, lo habían puesto a una hembra para recibir el macho del sensor que tenía, pues que obviamente no era el sensor del carro. Pero entonces, antes de adelantarme, les voy a mostrar otro detallito del sensor del cigüeñal. Aquí les comparto. Esta foto es del sensor del cigüeñal, y pues como están viendo ahí, este sensor también tenía un problema. Entonces acá les voy a poner un videito para que lo vean más en detalle. Bueno, y entonces ahí ya están viendo pues de que este sensor está como todo ruñido. Debería ser, me imagino yo, que por la correa del motor. Pero entonces yo ya tenía ahí el sensor de árbol de levas que no encajaba, y este pues por decir malo. Pero entonces ya de a dónde sacaba yo mis dudas, ¿cierto? Ya yo tenía ahí el problema presente. Bueno, entonces yo ya me encontraba con un dilema. Pues tenía el sensor del árbol de levas, que pues ya se sabe que ese no era de ahí. Y tenía el sensor del cigüeñal, pues que estaba todo ruñido ahí con la correa pues del carro. Pero entonces ya yo aquí les voy a mostrar más o menos cómo empecé a solucionar. Bueno, entonces acá les estoy mostrando, pues ya nos habíamos dado cuenta, esto ya se sabe pues que esto acá no encajaba bien, solo estaba todo atravesado acá, y pues el sensor que tenía no era, pues este sí es el original, ¿no es cierto? Pero entonces acá les estoy mostrando entonces qué tuve que hacer yo. Pues como se ve aquí, este sí es el conector pues de hembra del sensor, ahí se ve, y acá pues tienes un macho. Pero entonces yo tuve que pues seguirme para allá adentro, buscar dónde era que le habían hecho ese injerto, y pues desempatar allá y después ya solucionar el problema, ¿no es cierto? Acá pues ustedes ven, esta mallita es del MAF, está un poquito rota. Yo iba a compartir, pero ya estoy compartiendo. Yo le compré un MAF nuevo, pero no es de los originales, ¿cierto? Como por descartar. Pero como después me di cuenta que este todavía está bueno, y como este es un original, es Bosch, ahí se ve, entonces dejé este. Como digo, el nuevo no es original, pero entonces si este se me llega a dañar, ya por ahí tengo uno nuevo que le puedo poner, ¿no es cierto? Esto acá lleva la caja del filtro de aire, se la quité pues para poder mostrarles acá. Pero entonces ya ahorita les voy a mostrar cómo hice para solucionar este problema.
Entonces lo que yo me ingenié es que como este sensor, el árbol de levas, necesitaba un conector macho, y pues yo tenía la solución en mi mano, pues el sensor del cigüeñal viene es con un conector macho, y como yo había comprado este sensor y ya lo había cambiado, pues entonces yo cogí y yo corté pues el conector, le corté el pedazo aquí al final, y entonces ese fue el que yo fui y se lo cambié allá adentro en el encablado del motor. Entonces ya tenía el macho que salía del encablado para el sensor de los árboles de levas, y la hembra que salía para el sensor del cigüeñal. Bueno, y entonces ya pues uno creería que sí, ya le cambié los dos sensores del carro, que son como los sensores pues, principales para que el computador reciba la información pues que necesita para calibrar el motor, y también, como ya compartido, ya le había cambiado el MAF. Entonces uno que diría, no, pues es que ya entonces el carro sí andaría bien, y pues en cierta parte sí empezó a andar bien, cierto, el carro sí tenía un progreso. Y entonces les voy a contar, fue como un cacharro que me sucedió a mí, fue que entonces ya yo lidiando pues acá, como digo, con los sensores, acá debajo, no se alcanza a ver, acá adentro hay un sensor que es el que va al cuerpo de gasolina, ¿cierto? Eso tiene allá como un conector que conecta acá, junto a estos dos, al colector de admisión y al cuerpo de gasolina. Entonces ahí lleva un sensor. Entonces yo, mientras que yo funcionaba por acá, yo cogí y le quebré un alambrito al sensor que va pues allá, como le digo, al colector y al cuerpo de gasolina. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando ya yo prendía el carro inmediatamente, las RPM se disparaban. Eso empezaba a 1000, 2000, 3000, y cuando yo me di cuenta le fui a apagar ya el carro porque dije, ¿qué estaba sucediendo? El carro ya iba como en 8000 RPM, y entonces le miraba, y entonces sí, yo venía y lo prendía, y ahí mismo el carro, mientras que yo lo prendía y miraba, el carro ya iba en 3000 RPM, se le subía en la RPM ahí mismo, claro, porque ya estaba descontrolado allí. Pero entonces es ese alambrito que se está viendo ahí pues en esa foto, yo le había quebrado ese alambrito, y sí me tomó como una semana para poder buscar. Yo le buscaba por allí, por allá, y todo eso, ¿no es cierto? Hasta que ya por allá como que metí la mano, y con este dedito sentí como un alambrito, y yo dije, ¿qué se habrá sido? Y si me puse a examinar, y sí, ya cuando después lo volví y lo conecté, el carro andó. Pero entonces de ahí el carro sí andaba, y como que sí dejó mucho el problema, cierto, pero el sensor de la temperatura, ese como que no funcionaba bien. Y entonces yo venía y yo me ponía y yo le funcionaba pues acá donde va el sensor de la temperatura, que es este azulito acá, no creo que se pueda ver ahí, ese sensor de temperatura acá azulito. Disculpen, yo corté ahí el audio en el video, pero es que se me trabó la lengua. Pero entonces ahí está el sensor de la temperatura y el sensor del calor del motor. Pero entonces lo que yo hacía era que yo movía ese sensor de la temperatura, y el carro a veces funcionaba normal, ya yo lo apagaba, lo prendía, cierto, pero más sin embargo pues el sensor de temperatura sí tenía un problema. Y lo que pasa es que, digamos, ahí la aguja está pues normal, donde debería llegar, pero el carro prendido y ya pues el carro calentándose, en vez de sostenerse ahí, él empezaba a bajar y empezaba a bajar. Pero entonces ya yo, para seguir descartando, pues yo también me puse a investigar como en el lado eléctrico, a ver si era de pronto por ese ladito,
y escuchen lo que encontré acá. Bueno, entonces pues ya cuando yo escuché ese ruidito es el ruido de continuidad en el multímetro, porque yo lo tenía conectado al alambre de señal del sensor de los árboles de levas a un positivo, ¿no es cierto? Como se debería chequear. Pero después de investigar más, todos los sensores dan así. Entonces ese ruidito, a ese momento cuando yo lo escuché, pues qué alarma, ¿no es cierto? Pero después de investigar y todos dan lo mismo, yo no soy el ingeniero de MWs, no sé cómo hacen ellos las cosas, pero eso sí siempre me da continuidad en todos los alambritos de señal de los sensores. Entonces ese ruidito lo descarté. Pero entonces cuando yo abrí el SU, miren lo que encontré. Bueno, sí, entonces claro, yo ahí mismo mandé a pedir otro SU, otro computador, y pues de sorpresa, aunque pues sí es como bastante raro, este SU, aunque tiene ese quemado, todavía trabaja. Cualquiera de los dos que yo le ponga al carro trabajan. Entonces yo estoy utilizando pues con este quemón, lo estoy utilizando como de repuesto, y yo tengo el otro en el carro. Pero entonces no, ya yo armé el carro y ya el carro a mí me prendía normal. Yo prendía el carro, lo acalentaba, lo apagaba y prendía. Y yo, pues bueno, como que para mí, ya cuando lo que yo creo, cuando yo le movía ya en el sensor de temperatura, como que eso cuadró, como que hizo un clic ahí y el carro empezó a funcionar. Pero entonces píllense en esto. Yo también había mandado a pedir este sensor, que es el sensor de temperatura para el carro, pero el sensor de temperatura para el carro es azul y a mí me mandaron este que es verde. Entonces yo no se lo había puesto para no ensayar cosas que yo no creía que iban a ir en el carro. Pero ya entonces cuando el carro me empezó a andar, yo le dije, lo voy a poner este nuevo y lo voy a ensayar, y se lo puse y el carro dejó de prender otra vez. Entonces yo no tuve que poner el sensor de temperatura viejito, y ese todavía volvió y me trabajó. Y les voy a contar de verdad pues de que el carro me trabajó como 8 meses antes de que este sensor me volviera a dar a mi problema. De nuevo, entonces acá los dejo. Pues ya vieron cómo se solucionó el problema pues de los sensores en el carro. Y pues entonces sí, ya para la próxima parte sería explicar cómo lidiar con los problemas eléctricos que todavía resta para arreglar el carro, para ya poderlo sacar a manejar pues a mi diario como es hoy en día, pero en ese entonces era para poder llegar hasta ese punto. Suscríbanse, es gratis, sin compromisos, y chao.